de nivel formación ni especialización que enseña a trabajar en el patrimonio. Solamente hay escuelas de posgrados que existen en los países de Europa, que es la escuela de Chaillot en Francia, el ICCROM en Italia y en otros países. Es decir, dentro de la formación que los arquitectos reciben, tenemos una formación histórica. ¿Por qué pasa esto? Porque el patrimonio en sí es algo reciente. Porque el patrimonio era asociado antes a los monumentos. Lo que es patrimonio para muchos de nosotros son los monumentos. Hay una visión que es el patrimonio monumental. Es cierto, el proceso en otros países como Francia también se genera desde un punto de vista del patrimonio monumental. La primera lista de monumentos históricos son los monumentos. La lista que en 1830 Mérimée concibe para proteger es producto de la revolución, producto de una reacción a todo lo que se destruyó en ese momento. El patrimonio desde hace unos 20 años, 30 años, hay una gran inflación respecto al patrimonio. Hoy en día, patrimonio es casi todo. Si volvemos a los conceptos más bien de diccionario, es lo que heredamos, es lo que recuperamos. Yo creo que el patrimonio hoy en día tiene una dimensión polisémica, ¿ya? Muchos conceptos son ligados al patrimonio, ¿ya? Hablamos de patrimonio financiero, hablamos de patrimonio de sitios patrimonio mundial, de sitios de patrimonio cultural, de sitios de patrimonio tangible, intangible. Tenemos una serie de conceptos nuevos, ¿ya? Y aparece el paisaje, y aparece el territorio. Es lo que es una inflación. Yo he hecho un trabajo, he hecho un proceso, llego al patrimonio luego de haber trabajado aquí en Chile, me fui el 79 a hacer un posgrado, me quedé, trabajé para África, en Mali fundamentalmente, en adobe. No se llama adobe, se llama de otra manera, pero era lo que tienen los malianos para hacer las construcciones en la tierra. Un arquitecto amigo maliano los llama los maestros de la medianoche, porque los adobes lo hacen, los briques de terre los hacen durante la noche, porque al mismo tiempo durante la noche el proceso de fraguado es mejor que durante el día, ¿ya? Ustedes ven la cantidad de mosquées, de mezquitas que son patrimonio mundial en Mali. Eso es un proceso colectivo, un trabajo milenario. Luego de trabajar en África, para África, trabajo durante 13 años y medio en la realización del proyecto del Parque La Villette. Arquitectura totalmente contemporánea. Es el parque urbano del siglo XXI. Producto de un balance de competencia, vuelven a aparecer mis raíces y defino un proyecto de volver hacia América Latina y lanzo un programa, el 97, que es el programa CIRCHAL, Seminario Internacional sobre la revitalización de centros históricos en América Latina, ¿ya? Apoyado por el Banco Interamericano, por UNESCO y por la Unión Internacional de Arquitectos y por dos ministerios franceses, que es el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de la Cultura, donde yo trabajaba en ese momento. Pero eso se lo contaré un poco después. La evolución, les cuento mi evolución porque es un poco la evolución del concepto del patrimonio. Y la visión de los centros históricos en América Latina. El primer sitio declarado Patrimonio Mundial es Quito con Cracovia. Los dos primeros sitios declarados Patrimonio Mundial son el de Quito y de Cracovia. Obviamente Quito se transforma en la vedette, en el punto de atracción, una ciudad totalmente andina con un importante patrimonio monumental.
¿ya? Allí realizamos el segundo cirujal, lo realizamos en noviembre del 98 en Quito. El proceso de Quito es diferente al proceso del Barrio Yungay. El proceso de Quito es una voluntad política de una serie de alcaldes que dieron continuidad a este proyecto de ser reconocidos como patrimonio mundial dentro del marco de la convención. Hubo continuidad de esos alcaldes, cada uno de esos alcaldes fue candidato a presidente, por lo tanto el apoyo, la voluntad política, el interés político de esas autoridades electas acompaña un proceso de tener algo que mostrar, ¿ya? En muchos países el que es alcalde es la etapa previa a ser presidente de la República. Entonces, en el fondo, los procesos de centros históricos son procesos de renovación urbana. La renovación urbana tiene varias opciones: hacer tabla rasa, renovar guardando algo o conservar. En muchas ciudades de Europa, como Venecia, como una serie de otras ciudades, se transforman en ciudades museo. Entonces se le pone una especie de campana de vidrio y todo lo que está protegido por esta campana de vidrio es patrimonio. Pero se producen una serie de fenómenos de especulación que la gente que vivía ahí, ya producto de la presión de los intereses, vende, porque es una oportunidad de vender, o se va o se queda. El caso de Venecia: en Venecia la gente acaban de hacer un funeral porque los venecianos que no están ligados a la mantenimiento, a la especulación de esos bienes, de los bienes construidos, no pueden seguir viviendo, viven en las afueras de Venecia, y todo el que tiene dinero compra porque son joyitas para vivir ahí. Entonces, la noción de los centros históricos está ligado a un proceso de renovación urbana que lo podemos llamar dinámica urbana. Tampoco podemos guardar todo, porque las funciones originales de muchos edificios evolucionan. ¿Ah? Este edificio ha tenido diferentes funciones. Hoy en día este edificio es una biblioteca fantástica que nos permite estar aquí. Y gracias a las personas que hacen funcionar esta biblioteca, esto es un evento en el cual hay un espacio de diálogo, hay un espacio de encuentro. Entonces es muy importante que los edificios, ¿ya?, cambian durante el tiempo sus funciones. El Palacio del Louvre en París ha tenido más de 7 funciones principales durante su historia y nadie cuestiona que es patrimonio. Entonces, lo que quiero decir es que no podemos conservar tal como es al origen. La arquitectura, las funciones, las cosas del momento, ¿qué es lo que requieren? Que los edificios, esos bienes culturales materiales, pueden asumir nuevas funciones. ¿Qué es lo que es importante? Y es por eso que el trabajo que desarrollan aquí en la Fermín Viviaceta es estructural. Es importantísimo, porque los oficios se pierden. Porque hoy en día un maestro sabe utilizar materiales que casi vienen listos a utilizar, ¿ya? Y porque los materiales antiguos, los materiales tradicionales son materiales vivos. La piedra respira, el adobe respira, la quincha respira, el ladrillo respira. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Hemos utilizado materiales inadecuados. No es que sea bueno o que sea malo, son inadecuados para los procesos de mantenimiento de esos tipos de materiales. Si a un muro lo tratamos con una pintura que genera una película plástica, estamos guardando toda la humedad y estamos generando que se pudre ese muro. Es por eso que la importancia de las escuelas talleres, cuando van a la esencia del trabajo, del oficio, es clave.
Hay ejemplos también en escuelas talleres de la cooperación internacional donde han venido gente con lo que yo llamo la receta de Europa y a aplicar cosas que son inadecuadas para los materiales en América Latina. Yo no tengo, hoy en día no estoy en la cooperación internacional, por lo tanto no le debo nada a nadie, y puedo decir que en algunas escuelas talleres se ha traído gente desde países de Europa y que han cometido sacrificios en la utilización del cemento, la utilización de una serie de cosas que son inadecuadas para los materiales que se encuentran en América Latina. El principal desafío que presentan los centros históricos en América Latina es el problema de la gestión y el denominado modelo de gestión. El modelo de gestión que un poco uno espera tener la pomada, tener lo que va a resolver el modelo de gestión. Hoy en día, con 15 años en este circo, yo creo que no hay un modelo. Yo creo que el modelo viene desde lo local. ¿Qué digo por lo local? Por a quién le pertenece el patrimonio. Si el patrimonio no le pertenece a alguien, si no trabajamos con los propietarios de esos bienes raíces, si no nos empoderamos de esa dimensión patrimonial, de ese patrimonio cultural material y ese patrimonio cultural inmaterial, los mercados, las presiones van a destruir el patrimonio. Por eso lo local, la acción, que es lo que es interesante cuando Pepe habla de la diferencia entre las zonas típicas, ¿ya?, que corresponden a otra época, y el reconocimiento del barrio Yungay. El reconocimiento del barrio Yungay se logró a pulso, ¿ya? Se logró como una reivindicación. Los actores de la sociedad civil lo reivindicaron y lo obtuvieron. Yo creo que el valor más importante es ese. No es el modelo único, no es que se vaya a repetir en todas partes, pero la dimensión local, sobre una forma u otra, para mí es lo esencial. Y voy tan allá en la dimensión local que también la inversión tiene que ser local. Porque si no, se genera el problema que genera la cooperación internacional, es que dependemos del dinero que venga de afuera. Es decir, ¿por qué vamos a depender de la inversión internacional? Un país como Chile, miembro de la OCDE hoy día, no accede a cooperación internacional. ¿Ah? Es decir, Brasil tampoco. ¿Ah? Entonces, es en la apropiación de esos elementos culturales, materiales, que tenemos que lograr esa apropiación. Por eso, si queremos hablar de modelo, yo no hablo de modelo, hablo de referente, creo que la dimensión local es clave. Sin una apropiación de ese patrimonio por los actores locales, y por los actores locales no solamente entiendo los actores de la sociedad civil, también entiendo a los propietarios, a los inversionistas. Tenemos que encontrar compromisos con ellos para proteger el espíritu, los elementos esenciales de ese patrimonio. Es por eso que digo que los bienes culturales, los bienes patrimoniales pueden ser reutilizados porque las funciones originales evolucionan. Pero lo importante es eso que nos hace pararnos y mirar un frontis, aunque sea de una casa de un piso, que ha sido trabajado en armonía, que tiene algo que es diferente a otro tipo de materiales. La ciudad tiene una dinámica. Antes no se hacían torres, hoy día se hacen torres, pero en la ciudad y en la dinámica urbana hay trabajo para todos. Y con la edad yo me he vuelto bastante abierto, acepto que existan personas que piensan diferentes y que tengan modelos diferentes, pero al mismo tiempo mi acción como ser humano es trabajar
en lo que es propio a las diferentes comunidades. Y retos que enfrentan estas instituciones que manejan la ciudad a nivel local, regional y nacional. Volvamos a un caso que ustedes conocen, que son las zonas típicas. En Chile deben haber 15, 17, no sé cuántas zonas típicas. 116. ¿Cuántas? 116. 116. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos instructivos de intervención de zona típica son operacionales o han sido implementados? ¿Ah? Aquí se habla de zona típica. En Colombia, en México, en Guatemala o en cualquier otro país hablamos de otros nombres. El mismo problema de que tenemos planes directores, planes maestros, que tenemos el diagnóstico perfecto. Pero ¿qué nos falta? El cómo hacerlo y por dónde empezar. ¿Qué nos falta? Nos falta la apropiación. ¿Qué nos falta? Las personas que manejen los oficios, ¿ya? Que manejan los oficios para que sea posible poder darle, rejuvenecer, revitalizar, renovar, restaurar esos elementos materiales de arquitectura que constituyen, que crean ese conjunto, ese bien construido que es ese edificio. Nuestro principal problema en América Latina es que existe el discurso y en pocos países, en muy pocos países o en muy pocas ciudades existen los mecanismos para implementarlo. Entonces constatamos carencias y volvemos a hacer un diagnóstico y volvemos a hacer 10 diagnósticos y yo les aseguro que llenaríamos esta biblioteca con estudios sobre los centros históricos y sobre el patrimonio en América Latina. Tendríamos una biblioteca. La pregunta que yo hago cuando llego a trabajar con ellos es ¿por qué no han funcionado esos estudios? La respuesta que me dan: falta de dinero, no hay financiamiento. Porque esperan que el financiamiento venga de arriba hacia abajo. Ningún Estado puede financiar una propiedad privada, puede financiar algo que ¿por qué yo voy a financiar algo que le pertenece a él y a ella que vive en otro lugar no la voy a financiar? Entonces, para que el patrimonio pertenezca a alguien, el financiamiento, primero, él que es propietario de su patrimonio o que lo ocupa ese patrimonio, tiene que darle un valor, tiene que hacer una estimación. Si ese patrimonio es tan importante, yo tengo que estar convencido de que mi estimación sobre ese bien cultural constituye algo que es incalculable, que si lo demuelo pierdo mi identidad, pierdo parte de mi identidad, pierdo algo que no voy a tener la capacidad financiera de reconstruirlo. Entonces, cuando ustedes están aprendiendo técnicas ancestrales sobre trabajar el yeso, la madera, cómo hacer una pintura en base de cal para que respire el muro, cómo trabajar el hierro, cómo trabajar el parqué, cómo trabajar esos elementos, yo tengo que ser orgulloso de que estoy aprendiendo un oficio que me permite recuperar parte de mi identidad. Si el patrimonio no es parte de mi identidad, obviamente que el mercado, obviamente que la especulación va a ser más fuerte que nosotros. ¿Ya? En septiembre del año pasado, cuando vine a un evento que organizó Santiago Innova, descubrí que en el barrio Yungay hay una estación de metro que está cerrada. Anoche, caminando con otro viejo amigo que no veía hace 40 años o 41 años, me dice: Leo, ¿sabes que el metro de Santiago es uno de los 3 metros en el mundo que se autofinancia en términos de funcionamiento, ya no en términos de inversión? ¿Ya? Entonces yo le digo, esa es la explicación, porque una estación del barrio Yungay, me dice, posiblemente los estudios de mercado hayan determinado que no hay un suficiente flujo para que esa estación, estoy hablando en condicional, para que esa estación funcione.
Pero se dan cuenta la plusvalía urbana que significaría que esa estación en el barrio Yungay funcionara. ¿Cómo podríamos generar una dinámica para ampliar esos elementos? Nosotros tampoco podemos militar solamente por los materiales tradicionales. Tenemos que saber cuál es nuestra plusvalía al manejar nuestros materiales tradicionales, al manejar esos materiales que son propios a una arquitectura que existe aquí en este barrio. Eso es un problema. Tenemos que saber contar. Si no sabemos contar y no sabemos estimar que nuestro patrimonio que existe aquí es único en Santiago, ¿qué otro barrio de Santiago tiene la diversidad que nos presentó Pepe? Bellavista. Bellavista ya el proceso, yo creo que de editoriación es decir, yo no sé cuánta gente sigue viviendo en Bellavista, o sea, es compatible los usos actuales, ¿verdad? El barrio Yungay todavía está habitado en parte. Todos los procesos de centros históricos llevan a un despoblamiento de la gente que vive, pero al mismo tiempo la gente que se da cuenta de ese valor, ¿ya? Hay luchas que se dan. Un paréntesis. Hace el 2006 me invita UNESCO, una comisión de expertos, a Rumania a trabajar sobre el patrimonio, sobre la gestión de la Convención del Patrimonio Material e Inmaterial. Yo presento el trabajo que estaba haciendo en Salvador de Bahía y una ONG de Transilvania presenta el trabajo de las citadelas sajonas. Y me hablan de ese patrimonio sajón, de la arquitectura sajona ahí. En el siglo XI, el rey de Hungría hizo venir a los sajones para crear 17 citadelas para protegerse, ¿ya? A la caída de Ceausescu, todos los sajones que tenían cierta descendencia sajona entre de Luxemburgo y alemán, se van a Alemania y abandonan las citadelas sajonas. Se quedan unos pocos y empiezan a reconstruir ese patrimonio. Permiten a los gitanos que vivían afuera de la citadela integrar las casas en la medida que las rehabilitan y las ocupan. Y presentaron un poco unas escuelas, unos oficios de tejas, ladrillos, cerrajería y carpintería. Pero no hablaron de eso, porque a ellos lo que les interesaba era la arquitectura sajona. Al final de la exposición, Carolina viene y me dice, me interesaría discutir contigo. A mí también. Entonces empezamos a decir el trabajo de concertación en Salvador de Bahía, de acuerdo. Pero a mí lo que me interesa de ustedes es que ustedes tienen sustentabilidad, pero no hablan de sustentabilidad. ¿Qué es eso de la sustentabilidad? Es lo que todo el mundo busca, le digo. ¿Qué es lo que es? Es que ustedes han creado artesanos, fábricas de ladrillo, fábricas de teja, cerrajeros, carpinteros. Pero ¿por qué si eso no es tan importante? Yo le digo, Carolina, eso es lo más importante, porque eso les permite a ustedes rehabilitar el patrimonio de la ciudadela sajona. Entonces me dice, ¿tú nos podrías asesorar? Yo le digo, sí, muy bien. Y empezamos un trabajo. En 11 años, MET ha realizado 1.140 proyectos. Empezaron con proyectos de $100 para hacer un baño para poder recibir a los turistas en Bed and Breakfast. Luego desarrollaron toda la cultura de alimentos ecológicos, biológicos, naturales, porque lo que ellos venden en el verano es un turismo que viene a encontrar lo auténtico, ¿ya? Ellos, los paseos que los hacen es en una carreta con caballos, ¿ya? Y hoy en día hay más de 35 nacionalidades que van durante el verano a estas citadelas sajonas a pasar a vivir de una forma natural. Pero ¿qué es lo que era importante en el caso de Met
de Transilvania es que ellos fueron capacitando mano de obra, que no era solamente el hecho de saber hacer algo. ¿Qué es lo que le permitió esa mano de obra? Lo que decía Pepe, mejorar el nivel de calidad de vida. ¿Qué es lo que permite un turismo sustentable y propio? Es también mejorar un nivel de calidad de vida, sin vender su alma al diablo, guardando su identidad, guardando la manera de cocinar. Lo que les interesa es el pan hecho de esta manera, la comida hecha de otra manera, los bosques, etcétera, etcétera. La arquitectura de esas citadelas es un elemento integral. Entonces, las escuelas de oficios, ¿ya?, lo importante es que no solamente da una capacitación. ¿Quién ha hecho una estimación de lo que aporta una escuela de oficio en términos de impacto social? Cuando Pepe habla de estas fotos de los jóvenes del Sename, ¿ya?, estamos reduciendo el problema del problema social de la juventud. Tenemos que aprender a valorar, a darle una estimación a la inversión social, porque no podemos depender de lo que el Consejo de Monumentos Nacionales o un programa ministerial o un programa municipal va a aportar. Tenemos que trabajar con todos. Yo lo primero que invito a mis talleres son a los enemigos, y me siento a trabajar con los enemigos, los que se dicen enemigos del patrimonio, o los que están alternativos a no trabajar con los actores. Una ciudad, hay trabajo para las instituciones municipales, para las instituciones nacionales, para la sociedad civil que hace auditoría social. El viernes en la noche Rosario me fue y me mostró una fachada en la calle Santo Domingo. El lunes en el ministerio yo mostré las fotos, hubo una reacción. El mismo lunes en la tarde mostré las fotos en la municipalidad. Esta mañana la persona de la municipalidad vino y decidió rehacer eso. Y eso se produce porque la sociedad civil me dice, mira, le tomamos fotos y la llevamos. Hay que utilizar todos los caminos. No hay gente que hay que excluir. Para el patrimonio hay trabajo para todos. Y en la gestión del patrimonio hay espacio para todos. Pero sí tenemos que hacer una estimación de qué es lo que constituye cuánto vale nuestro patrimonio, a cómo lo estimamos nosotros. Mecanismos de financiamiento y participación del sector privado. Para mí, sector privado empieza por nosotros. Yo soy sector privado, yo soy ciudadano. No es solamente la persona que viene con un capital. Para mí, el sector privado no es el otro. El sector privado soy yo. Empiezo como ciudadano asumiendo mis responsabilidades de corresponsabilidad, de cofinanciamiento, de corresponsabilidad, de acción, de asumir mis derechos como ciudadano para hacer auditoría social, para participar, para invertir, y haciendo una estimación de qué es lo que representa eso. ¿Cómo se avanza esto, Pepe? ¿O Álvaro? Ya. Bueno, ahí... ¿Ese o no? Ahí les tengo una lista de conceptos y diversidades sobre lo que he encontrado en 15 años de trabajo en centros históricos. Es alfabética. Hay una segunda diapositiva. ¿Ya? Actores, acciones, apropiación, áreas centrales, asociados. Si yo no me asocio con nadie, el patrimonio se va a perder. Yo tengo que generar asociaciones. En francés, partenariat. En portugués, parcerías. Yo tengo que asociarme con ella y con ella y con otro para defender mi patrimonio, para valorizar mi patrimonio. Autenticidad. Si mi patrimonio no es auténtico, ¿ya?, tengo que encontrar los elementos de autenticidad. Áreas de influencia. Un edificio tiene una área de influencia. Un bien cultural tiene una área de influencia. Centros históricos. Continuidad. Continuidad es la clave. Si la dimensión local es un elemento, el segundo elemento es la continuidad. La continuidad en la acción. ¿Quién da continuidad en la ciudad?
El alcalde, el ministro, el director, la sociedad civil es la única que tiene continuidad. Y cuando la sociedad civil está empoderada de una acción, todos los candidatos o todos los futuros alcaldes o ministros van a venir a asociarse con la definición de esa voluntad, de esa acción que la sociedad civil reivindica, si se estructura bien y no se excluye. No podemos excluir, hay espacio para todos. Entonces, para mí lo clave en lo local, otro elemento clave en la continuidad. Conservación es conservación para los monumentos, conservación para otro tipo de edificios, para un cierto tipo de edificios. Concertación. Hasta el año 2006 yo no hablaba de interés y no hablaba de concertación. De concertación sí, pero no hablaba de interés. Hoy en día lo primero que hago es entender cuáles son los intereses en juego en un centro histórico. Si yo no entiendo los intereses que están en juego, obviamente que no voy a encontrar asociados para mi patrimonio. Hago un escáner de cuáles son los intereses que están en juego. Es lo mismo que ustedes hacen cuando están rehabilitando una pieza de carpintería o una pieza. Ven los intereses que están en juego en la concepción, en el muro. Entonces, lo primero que yo hago es entender los intereses en juego. Si yo no entiendo los intereses políticos, económicos, sociales, culturales, y me pongo en el lado que más me convenga y pongo en valor lo que yo quiero desarrollar. Pero si yo no entiendo los intereses, soy inocente y obviamente alguien me va a comer. Concertación de intereses. Yo solamente creo que en el patrimonio hay que concertar intereses, hay que concertar espacios, hay que crear compromisos. ¿Ya? Porque se necesitan diferentes fuerzas para poder revitalizar este patrimonio. Yo no hablo de rehabilitarlo, sino que hablo de revitalizarlo. Porque revitalizarlo tengo que encontrar el interés de mejorar la calidad de vida, de crear una nueva actividad. Descaracterización. Muchas veces hay edificios que, producto de intervenciones, se descaracterizan. Desarrollo, decadencia. La decadencia es el abandono. La especulación es real. La especulación, toda ciudad tiene especulación. Pero yo tengo que manejar por dónde va la especulación. Si yo no puedo ir a militar solamente en defensa del patrimonio, yo tengo que conocer por dónde va la especulación. Tengo que saber para hacerle el quite o engañar la especulación o utilizar la fuerza de la especulación para mi elemento patrimonial. Entorno, intereses, inversiones, implementación, gentrificación. Gentrificación es cuando los propietarios o los habitantes tradicionales o más pobres salen de los barrios rehabilitados. Yo no tengo solución. ¿Ya? Yo personalmente no sé qué hacer contra la gentrificación. ¿Ya? Lo asumo. Milité hasta el 2006 con proyectos de vivienda social en Quito. Hicimos con Pactarín vivienda social en Quito. Hemos hecho vivienda social en Salvador de Bahía. Pero ¿cómo yo le voy a prohibir a alguien que luego que todo eso y se produzca la pluralidad venta? En París, en Francia, en el Marais, que es un sector sauvegardé, los artesanos que vivían ahí, al cabo de un cierto tiempo, vendieron y se transformó, y eso se transformó en loft. Es decir, yo no sé cómo que no se produzca un proceso de gentrificación. Lo asumo porque lo he intentado y no lo sé hacer. Gestión es clave. Si yo no soy un buen gestor, yo tengo que ser un buen gestor en términos de oficio, en términos de montaje. Impacto de intervención, museificación. Por eso hay que trabajar en el patrimonio vivo, obsolescencia original, participación clave. Sin participación es otras personas que intervienen en este patrimonio. Patrimonio cultural, plan integral, preservación, prospección, protección, reinterpretación, territorios, tiempos políticos. 90% de los planes o 95% de los proyectos del patrimonio
son fantásticos, conceptuales, yo también lo he hecho, pero no integran los tiempos políticos. Los tiempos políticos no son 5 años, ni 5 para un presidente, ni 4 para un alcalde. Los tiempos políticos son 1 año. Porque los presupuestos, los planes operativos anuales de las municipalidades y de los ministerios son 1 año. Y en 1 año son 9 meses. Y en la realidad son 6 meses de trabajo. Entonces tenemos que tener esa visión global, pero al mismo tiempo ir haciendo, consolidando para ir ganando. Y es por eso que tenemos, nosotros que trabajamos en el patrimonio, tenemos que integrar acciones que correspondan a los tiempos políticos. Si no, nos vamos a quedar con estudios, proyectos y planes fantásticos, muy bien dibujados, muy bien concebidos, con metodologías geniales, las metodologías con índices de evaluación, con criterios de evaluación, pero el cómo implementar ese proyecto, cómo implementar ese plan, tiene que ser integrando los tiempos políticos. Los tiempos políticos no van más allá de 1 año. En este momento, y se lo dije ayer en el Ministerio de Vivienda, hay un programa de barrios que será anunciado el 15 de junio más o menos, de 200 nuevos barrios en Chile. 120, no estoy traicionando ninguna información confidencial, 120 barrios vulnerables, 50 barrios con conflictos de vivienda social en altura y 30 nuevos barrios patrimoniales de interés regional. Y ese programa tiene un financiamiento por 3 años. Entonces yo le dije, es decir, todo lo que falta en los otros países ustedes lo están haciendo. Tienen un financiamiento por 3 años que permite hacer gestión, implementación y obras. Y los están concursando, se anunciará el 15 de junio. Por suerte hemos aprendido de los errores y al menos ese programa, que quizás no sea perfecto, pero existe. Y yo le saco el sombrero a la gente que hace y la gente que implementa. Restauración y sustentabilidad. El próximo, Álvaro, por favor. Estos mismos conceptos yo los he estructurado en familias, ¿ya? Que considero que son las familias más importantes, que es la apropiación, los asociados, los centros históricos o áreas centrales, bien cultural o patrimonio cultural, concertación, continuidad, sustentabilidad y gestión. Llevo 15 años en esta historia y creo que las claves se manifiestan ahí. No es una Biblia, no es una receta, es una manera de hacer sobre medida algo que corresponda a las necesidades locales. ¿Ya? Es decir, creo que uno antes, cuando se hacía una camisa o un vestido, cuando no iba a comprar las cosas que venían de China, se las ajustaba, se hacía el hilvanado, la noción de hilvanado. ¿Quién se acuerda de los hilvanes? Cuando las mamás o las señoras que cosían hilvanaban. ¿Qué es lo que hacían con un hilván? Estaba todo hilvanado y se probaba uno y se veía con el hilván, porque no era definitivo, cómo le ajustaba a mí. Tenemos que aprender a hilvanar proyectos para que correspondan a lo local. El hilvanar, probar, ajustar, adecuar. No hay recetas, no hay modelos, sino que hay posibilidades de implementar en concursos de circunstancias. Tenemos que tener las cosas para implementarlas en el concurso de circunstancias, en el concurso de las oportunidades excelentes. Gracias, Álvaro. Bueno, ahí es. Bueno, para mí el patrimonio eso es una parte de los talleres de Salvador de Bahía, en la diversidad. Ahí hay una diversidad de intereses. Ahí está el dueño de un hotel, el hotel más lujoso de Salvador de Bahía. Están los habitantes de una favela. Es decir, historias les puedo contar muchas. Es decir, había un problema de seguridad en ese hotel, el Hotel Di Carmo. Hicimos la mediación entre los habitantes de la favela Buena Esperanza con el Hotel Di Carmo. ¿Qué es lo que generamos? Que la gente de la favela fue a tocar música al Hotel Di Carmo, el problema de la seguridad del paso de una cuadra se resolvió.
intereses. Si uno crea un empleo para alguien, ese mismo empleo se genera una autoseguridad. ¿Dónde lo aprendí? Lo aprendí cuando hicimos la Villette. Cuando hicimos la reconversión de los mataderos de París, 53 hectáreas, y un doctor que trabajaba en el área social, lo primero que hizo fue reunir a todos los jóvenes del barrio de la Villette, que era un barrio duro, creó una asociación, y en la medida que íbamos abriendo los equipamientos culturales, se le iba generando un empleo que era una oportunidad de ponerle un pie en el estribo para sacarlo del problema social. Si nosotros en los centros históricos no abordamos el problema de la droga, de la prostitución, en los problemas duros, pues vamos a seguir hablando de patrimonio, pero el patrimonio se va a seguir cayendo. Tenemos que afrontar los problemas duros y los problemas sociales. Es por eso que la política de barrios vulnerables es enfrentar los problemas sobre los cuales los barrios y la vida de la ciudadanía, la vida en comunidad, empieza a ser vulnerable. Pero tenemos que entender cuáles son los intereses de esos actores. No entendí cómo. Pero me equivoqué. Ahí está. No. Esto fue lo que concluimos al final del trabajo en Salvador de Bahía, el concepto de sustentabilidad en los centros históricos. ¿Ya? Se habló mucho en septiembre pasado aquí sobre el problema del turismo. Nosotros no queremos ser turistas, no queremos los turistas, queremos hablar de visitantes. Reivindicaban las organizaciones de la sociedad civil. ¿Ya? Es cierto que el turismo es depredador. Es cierto, yo estoy contra los parques a temas en los centros históricos. Creo que hay ciertas derivaciones en muchos centros históricos de América Latina en los cuales la gente se disfraza para vender flores o para tomarse una foto en La Habana con el turista. ¿Ya? Bueno, son cosas que pasan, nadie es perfecto. ¿Ya? Yo creo que un centro histórico es un territorio urbano de valor simbólico, de valor cultural, social y económico. ¿Ya? Tiene que tener un valor económico. Tenemos que aprender con las mismas herramientas que utiliza la especulación inmobiliaria a hacer una estimación de cuánto es nuestro patrimonio. Lamentablemente, sobre todo en este país, el mercado es la moneda de cambio. ¿Ya? ¿Qué nos impide decir que nuestros bienes patrimoniales valen tanto? No podemos, es decir, tenemos que dar esa pelea en esos mismos términos. Si no sabemos qué es lo que vale para nosotros nuestro patrimonio, obviamente la especulación va a ser más fuerte. Entonces, un territorio urbano de valor simbólico, cultural, social y económico, integrado en la dinámica moderna de la ciudad. ¿Ah? Tampoco podemos hacer un jardín zoológico del barrio Yungay o de los centros históricos, en el cual va a haber gente viviendo y van a venir los turistas a mirar por la ventana. ¿Ya? Por eso que tiene que ser bueno para vivir antes que nada, para trabajar, para frecuentar y para visitar. ¿Ya? En ese sentido, es un centro revitalizado tiene que tener vida. Cuando el comercio de proximidad empieza a desaparecer es porque no hay clientes para comprar el pan. Cuando el zapatero desaparece o cuando esas actividades tradicionales, ese comercio de proximidad desaparece, son signos de alerta. ¿Ya? Socialmente justo, ambientalmente sustentable, económicamente viable y culturalmente valorado. ¿Ya? Tampoco la revitalización de los centros históricos es volver al pasado. ¿Ya? No podemos volver al pasado. El tiempo, nosotros mismos, el tiempo nos lleva a evolucionar. Tenemos que adaptarnos sin perder nuestros principios, sin perder nuestra esencia, ¿ya? Pero al mismo tiempo reinterpretando nuestros valores para ser sustentables y en cada momento de nuestra vida también tener un rol.
el patrimonio es algo vivo. La dimensión de los espacios patrimoniales son vivos. ¿Ya? ¿Ah? Y hagamos un intercambio. ¿Qué hora es? ¿Hasta qué hora, Pepe? ¿Hasta qué hora tenemos aquí o el coordinador? ¿Cuánto tiempo nos queda? Entonces hagamos, yo les propongo una ronda de preguntas. 20 minutos de presentación o 20 minutos para liberar el espacio. Teníamos contemplado 45 minutos, ya 45 minutos. Podemos estar aquí minutos más de presentación. Entonces hagamos una segunda vuelta, es decir, hagamos una ronda. Y después podríamos cerrar. Hacer cerrar. Señores, señoritas, señoras.